Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Es una conversación que ya no cabe en susurros. Quizás conozcas a alguien que lo ha expresado como hipótesis futurista, o a otra persona que ya lo dice sin reparar que para algunos es un tema tabú. Estamos hablando de eutanasia, y de quienes en primera persona demandan que ya se hable de que la vida no puede llamarse así, sin la opción de decidir cuándo y cómo morir dignamente. Almadelia Fuentes habló con ellos y nos lo cuenta para Así como suena. ¿Cuántas veces has pensado en cómo quieres morir? No conozco a una sola persona que quiera morir enfrentando los dolores de un cáncer terminal o los efectos de una condición mental que controle sus emociones. ¿Qué pasaría si te diagnosticaran un tumor cerebral y no tuvieses los recursos para atenderte? ¿O si supieras que es más barato morir que seguir viviendo? Uno siempre quiere morir plácidamente, luego de una cena rica y a gusto, en cama, dormir y no despertar. Pero la vida no es lo que queremos, sino lo que ocurre. Y muchas veces los retos que nos impone son infranqueables. Muchas veces, morir es la opción menos dolorosa. Pero no todos los países están listos para esta conversación, para asumir que decidir la hora de muerte también puede ser un derecho. Hay que darnos la oportunidad de poder decidir cuándo, pero hasta cuándo vivir, ¿no? Hasta cuándo decir, ya no puedo. Entonces sí, por eso soy partidario de la eutanasia. Brian tiene 28 años y lo conocí en redes sociales, mientras yo buscaba testimonios y él buscaba una forma de morir con dignidad. Vivo con un dolor y vacío perpetuo. A veces ya no siento nada. Me hago y hago daño. Mi condición mental me inhibe muchas veces de relaciones humanas estables. Del amor pueden pasar al caos y al desprecio total. En el peor de los escenarios es nula toda interacción, o al menos todas aquellas que son evitables, siendo, en este caso, cuando olvido cómo relacionarme. Vivir con un trastorno como el mío y como muchos otros es lidiar día a día contra una enfermedad degenerativa o un enemigo invisible al que no puedes golpear. La mente nos hace creer que vivir es un dolor constante y nos invita a replantearnos si ya se ha vivido suficiente, si uno ya ha experimentado lo que debería, amado, viajado, conocido, aprendido y disfrutado lo que este mundo llama felicidad. Y tras tantas preguntas y dolores imposibles de curar con medicinas o benditas, uno decide y toma la decisión que está listo para irse y morir dignamente. Búsquedas como la de Brian son mucho más comunes de lo que crees. En grupos de redes encuentro posteos de gente que quiere un camino, una solución, una forma de acabar con una historia de vida. O de no vida, de una existencia limitada por enfermedades que, según me dicen, les impide vivir con dignidad. Hablé con 5 personas que coinciden en su deseo de legalizar en México el suicidio asistido o la eutanasia. A pesar de las diferencias en sus condiciones de vida, en sus recursos sociales y económicos y hasta en sus diagnósticos, todas comparten el sentimiento de que el dolor que puede causar una enfermedad terminal o una condición mental severa impide no solo gozar de la vida, sino que le resta dignidad. Sus historias reflejan la diversidad de situaciones en las que cualquiera, hasta tú, podrían llegar a considerar la eutanasia como opción. Sí, soy un hombre que vive con un trastorno llamado trastorno límite de la personalidad o TLP, y es un trastorno que básicamente, como dice su nombre, límite de la personalidad, es llevar tu personalidad, tus emociones al límite. Mi TLP es de alta funcionalidad,
por lo cual es que por lo general puedo hacer una vida común y corriente, entre comillas, o que aparentemente está bien, pero no está bien todo. Las personas límites de la personalidad podemos tener ataques de ira, siempre hay un vacío crónico. En mi caso, no siento emociones la mayoría del tiempo. A veces solo sé que tengo emociones. Por ejemplo, sé que algo me da risa, pero no siento la risa, entonces no me puedo reír. Sé que hay amor, pero no lo puedo sentir. Además de TLP, Brian lleva muchos años con distimia. Es como una depresión crónica y una ansiedad generalizada, que a veces no me permite como estar en entornos muy sociales, que no me permite desarrollarme como quisiera, porque pues me dan estas crisis y empiezo a tartamudear, empiezo como a acelerarme, empiezo a no hacer nada. Y es muy difícil vivir de esa manera. No poder vivir una vida plena y no querer morir sin dignidad son los dos propósitos de las personas que buscan suicidio asistido o eutanasia, para ellas mismas o incluso para alguien cercano. Quienes se oponen, quienes no quieren que se apruebe la eutanasia como derecho, defienden que lo más importante es la vida y que los cuidados paliativos son suficientes para atender a quienes se enfrentan a enfermedades incurables. Dicen además que legalizar la eutanasia podría abrir puertas básicamente a una oleada de muertes fáciles, pero la verdad es que no es así. De hecho, todas las personas y organizaciones que promueven el reconocimiento a este derecho buscan que haya un marco jurídico muy estricto, que reconozca el derecho a optar por la muerte solamente cuando la vida de alguien pierde irremediablemente su salud física o mental. Me han dicho, bueno, no, yo me daría un balazo, ¿no? Yo me cortaría las venas, yo me arrojaría. Y digo, ok, pero sea por el motivo que tú decidas terminar con tu vida, ¿no crees que debería de ser de manera indolora? ¿No crees que tendría que ser de la manera en que te puedas despedir de tu familia, que te tomes tu tiempo para hablar con ellos, para tratar de disfrutar un poquito la vida antes de tomar la decisión de morir? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser de manera tan fuerte, no? Reconocer a personas con enfermedades mentales el derecho a morir es controversial incluso en países donde la eutanasia ya es legal y tiene leyes muy progresistas. Es el caso de Soraya Terbeck, de 29 años, que en junio de 2024 murió por suicidio asistido. Se tardó 3 años en conseguir la autorización en Países Bajos, y eso que desde 2002 esta fue la primer nación en legalizar la eutanasia. Soraya estaba físicamente sana, pero desde joven hablaba sobre la constante sensación de no encajar. Fue el primer caso de eutanasia por depresión, ansiedad y un trastorno de personalidad no especificado. Le pregunto a Brian cuál es la diferencia entre tener un día difícil o sentirse depre y vivir con condiciones graves de salud mental. Que es difícil, porque es cansado, porque es agobiante. Por ejemplo, para una persona neurotípica, conocer a alguien que te dice, me duele el sabor. Ay, cabrón, hasta para los neurodivergentes no entendemos qué es que te duela, que sientas un sabor. Una persona autista, una persona con TLP, un narcisista, una persona con ninfomanía, una persona con algo más patológico, o sea, de verdad, no es lo mismo. El trato es distinto y la vida como nosotros la percibimos es muy distinto a cada quien. Por ejemplo, yo hablo del TLP por mí, en como yo lo vivo, pero hablas con otra persona y te va a decir cosas completamente diferentes. Hace 3 años, Brian fue diagnosticado con TLP. Pero todo apunta a que vivo con él desde los 7 años. El trastorno límite de personalidad o TLP es una condición mental que se detona por 3 factores: predisposición genética, funcionamiento cerebral y experiencias de vida. Se caracteriza por cambios intensos en el estado de ánimo, dificultad para mantener relaciones, una autoimagen inestable y comportamientos impulsivos. Mi caso fue por el abuso sexual, el abuso físico y mi entorno económico. Fue muy difícil mi infancia. Y pues sí, ahora que hago el recuento de mi historia, veo cómo me fui apagando de muchas maneras.
Y por apagar me refiero a mi cerebro, cómo empecé a percibir la realidad, cómo empecé a percibir mis relaciones interpersonales, eh, ese contacto, cómo lo llevaba, todo se volvió más inestable. Cuando entras a la adolescencia, al menos en mi caso, pues todo se detona, porque pues, en la adolescencia también quieres como autoexplorarte, conocer el mundo, tratar de encajar, entonces es muy difícil. En mi caso, las emociones que siento, pues lamentablemente no son las más bonitas, ¿no? Es muy difícil que sienta algo y cuando siento algo a veces se revuelven con emociones muy feas, como la tristeza o la melancolía o el enojo, pero es que estoy feliz, pero entonces ¿por qué me enoja esto? Entonces, poco a poco he ido aprendiendo a regularme, a respirar, a entender mi cuerpo, a decir, ok, creo que voy a tener una crisis, entonces pongo un límite con las personas, porque mucho tiempo también he estado con que, sí, mi respuesta es sí, sí me quiero morir y sí me quiero morir toda mi vida me voy a querer morir. Y es muy probable que esa opción siempre esté ahí. Yo sé que si en algún momento empiezo a tener crisis más severas, pues esa es una opción. Sin necesidad de irse a la Deep Web o a ningún sitio prohibido, encontró la opción que buscaba, pero no le dio mucha confianza. ¿Me conociste? Un grupo clandestino integrado por supuestos médicos que lo contactó por mensaje directo. Que me propusieron, mira, nosotros trabajamos de esa manera, bla, bla, bla. Necesito que nos firmes algo, va a tener un costo, va a ser en tal ciudad. Obviamente yo para ese momento que los encontré fue como un ok, gracias, ya sé que hay una opción ahí, pero también después me puse a pensar, se me hace mucha belleza que un grupo de médicos te contacten y te digan, obviamente esto va a ser en la clandestinidad, pero también estamos haciendo activismo de esta manera y te ofrezco la eutanasia. Y puede que sí, porque sé que hay personas que sí trabajan, pero también está la otra cara, ¿no? Que no sean médicos, que me inyecten algo y pues pueda quedar peor, ¿no? No solamente que me vaya a morir, que es lo que estoy buscando, ¿no? Que quede como en estado vegetal, parapléjico, que ahora desarrolle otra cuestión mental más difícil, algún retraso por lo que me inyectaron, por lo que me dieron. Entonces, obviamente la legalidad haría que estos problemas se hicieran menores y menos graves. El testimonio de Brian me descoloca. Estoy a favor del derecho a una muerte digna, pero generalmente la pienso para personas que tienen alguna enfermedad terminal o que enfrentan las consecuencias de algún accidente que acaba con su independencia, como aquella película Mar Adentro, donde Javier Bardem se convierte en un referente para legalizar la lucha por la eutanasia. Para despejarme entro a Facebook. El primer posteo que leo es de alguien que tiene cáncer en etapa 4. Me da mucho miedo pensar en que si el cáncer sigue avanzando, no tendré acceso a una muerte digna, sino que sufriré de dolor hasta el último de mis días. Y entonces pienso en Rocío. Tiene 50 años y le diagnosticaron cáncer por primera vez en 2006. Era cáncer de mama. Se curó 2 años después, pero la enfermedad volvió en 2011. Vive con cuidados paliativos porque fue diagnosticada con metástasis hacia ganglios, pulmones, huesos y cáncer en el hígado. Pues los médicos lo hacen muy bien. Mi equipo de médicos que me cuida lo hace muy bien. Me dice, ¿sabes qué, Rocío? Esto ya no está funcionando. Entonces, no te vamos a hacer sufrir y te vamos a seguir dando una quimioterapia que más allá que afecta todo tu cuerpo, porque es un veneno para matar el cáncer, te la quitamos y empezamos con medicamentos paliativos. En 2013 fue despedida cuando Acciona, su empresa empleadora, se enteró de que tenía cáncer. Rocío demandó su reinstalación y ganó. La Suprema Corte de Justicia ordenó devolverle su trabajo y pagarle salarios caídos. Pero en lugar de eso, aceptó una mermada liquidación laboral y firmar un compromiso para no hablar sobre su despido. Y soy en México el primer precedente de derecho a la no discriminación laboral por discapacidad. Volvió a buscar justicia en 2019, pero el juez determinó que el asunto había prescrito. Para colmo, Acciona interpuso una demanda en su contra por difamación y lesión de honor. Ahora exige mi silencio permanente para que no pueda volver a mencionarla, escribió en sus redes Rocío.
Entonces, bueno, ha sido como muy difícil. Pero pues aquí estamos con una metástasis hacia ganglios, pulmones, huesos y pues hace un mes hace 2 meses me acaban de decir que tengo ya cáncer en el hígado. Rocío también busca que se regule la eutanasia. Mira, yo creo que lo más cruel que puede existir en la vida es obligar a una persona a subsistir cuando está en una etapa terminal de una enfermedad. Eso realmente es una crueldad. ¿Por qué? Porque solamente los que estamos enfermos sabemos el dolor que sentimos, lo que es que todo el tiempo estés conectado a través de medicamentos que te dan la vida y que te digan no por cuestiones que son externas a los que estamos enfermos. Que sea un no porque no está permitida la eutanasia en tu país. Nosotros nacemos con dignidad, que es algo inherente desde que vienes al mundo y llegas. ¿Por qué te hablo de dignidad? Por lo siguiente, porque la dignidad en un ser humano es el conjunto de todos nuestros derechos que nos reconoce la ley. Y la dignidad consiste en vivir bien, en tener una buena calidad de vida. Cuando decimos que nos queremos morir dignamente, es no morir con dolor. No morir cuando hay veces que la gente ya no te reconoce de lo enferma que estás. Es cuando te tienen intubado y ya no vas a regresar. Es cuando te tienen sobreviviendo o subsistiendo sin que tú quieras. Ninguna de las personas que demanda la legalización de la muerte digna se lo toma a la ligera. Hablan de cuidados médicos, de atención, de filtros, de procesos de cuidado de salud mental. Aunque Naciones Unidas no tiene una posición sobre la muerte asistida, sí reconoce como un derecho humano una vida sin dolor, con salud física y con salud mental. También aboga por un mayor alcance de cuidados paliativos. En 2020, la Organización Mundial de la Salud informó que de las 40 millones de personas que en el mundo necesitaban cuidados paliativos, solo el 14% los recibía. La OMS criticó desde entonces la falta de formación y de conciencia sobre los cuidados paliativos por parte de las personas profesionales de la salud y la reglamentación excesivamente restrictiva de la morfina y otros medicamentos esenciales para aliviar el dolor. Debe de ser muy cuidadosa la forma en que si en algún momento llegamos a tener este derecho de la eutanasia, porque es un derecho, debe de regularse, pero de forma muy delicada y muy puntual. En los países donde la muerte asistida está legislada, los procesos de control son muy estrictos. Consultas con especialistas en salud mental, aval médico, verificación de que se trata de una decisión personal. Columba lo tiene claro. Los países que lo han regulado no es que la gente pida la eutanasia así como así. Son situaciones en las que realmente el sufrimiento es enorme y bueno, y tiene sus reglas, ¿no? La primera regla es primero que el paciente esté en pleno uso de sus facultades mentales y sea competente para tomar decisiones, ¿no? O sea, si el paciente no está en pleno uso de sus facultades, no ha lugar la eutanasia o el suicidio medicalmente asistido, ¿no? Columba trabaja en la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, una organización ciudadana que busca que las personas puedan afrontar el proceso final de su vida sin sufrimiento. De hecho, se nos acercan personas con un sufrimiento insoportable en los que no hay alternativa de tratamiento, incurables y sobre todo que están con un sufrimiento muy grande, ¿no? Entonces, pues, lo que no quisieran tener que hacer es hacerlo de forma clandestina. Esa fue la solución que buscó Liliana para su papá. Liliana es una amiga de Facebook que vive en Jalisco.
Le detectaron un cáncer en el estómago, ya cuando se lo detectaron estaba en fase 4. Entonces mi papá sufrió mucho, el tumor que tenía era muy grande, ya no se pudo hacer nada. Cuando entró al hospital, lo operaron, se lo extirparon y fue peor porque tuvieron que hacerle una colonoscopia. Los médicos dijeron que tal vez con radiación podía seguir adelante, pero mi papá decía que esa ya no era que no servía vivir así. Y yo lo entendía, pero el dolor que él describía, decía que le ardía su cuerpo, era un dolor insoportable que sentía. Él ya recibía fuertes dosis de morfina y no le hacía nada. Entonces él me pedía que buscara un lugar donde le aplicaran la eutanasia, que no importaba si fuera a un informal. Pues en México no tenemos esa opción. Y o nos encontramos con muchos fraudes, ¿no? En muchos grupos venden o creen los medicamentos que sirven para la eutanasia. Incluso hay médicos que se ofrecen de manera ilegal para hacerla. Creo que todos tenemos derecho a una muerte digna. Ya si no escogemos dónde nacer o cómo nacer, tenemos derecho a morir de una manera digna y como nosotros queramos. Liliana encontró a alguien que le ofreció un medicamento para acabar con la vida de su papá. Un medicamento usado comúnmente para sacrificar animales. Pagaron 20,000 pesos. Nunca llegó el medicamento. Y ya cuando quisimos el contacto que habíamos hecho, pues nos bloqueó y ya no nos respondió ni por el teléfono que nos había dado, ni por correos, ni nada. Y quiso que incluso descolgaron la página de internet. Y me imagino que como nosotros hubo muchas personas que cayeron en este fraude. Después, un médico le ofreció la eutanasia que le pedía a su papá y con la que estaban de acuerdo su mamá y su hermana a cambio de 50,000 pesos. Pues no quisimos arriesgarnos, ¿no? Su papá estuvo 1 año y medio en tratamiento contra el cáncer. Pasado 1 año que vimos que ningún tratamiento le daba, él dijo, ya, por favor, quítenme de este sufrimiento, ¿no? O sea, yo les firmo un papel, les dejo, pero consíganme cómo morir. Incluso él pedía, como ya le estaban tratando con heroína, porque sus dolores eran muy fuertes, decía que le pusiéramos una sobredosis. Obviamente, pues nosotros no nos animábamos en ese momento a hacerlo, porque no es fácil. Te debates entre lo que sientes, lo que piensas, en tu propia ética, y decir, yo voy a quitarle la vida a mi papá, aunque él me la esté pidiendo, y comprendes el motivo por lo cual la está pidiendo. Es muy difícil tomar esa decisión. Él empezó a empeorar cada vez más. Él lo internamos en León, Guanajuato, que es cerca de la ciudad donde nosotros vivimos, en Lagos. Ahí pues dijeron que ya no había nada por hacer y nos regresaron a Lagos. Cuando llegamos a Lagos, al hospital, nos dijeron que pues para qué nos habían mandado si él ya estaba desahuciado, que mejor no lo lleváramos a morir a nuestra casa. Entonces yo fui a urgencias, hablé con el médico jefe de urgencias y le pedí que por favor le quitara el dolor a mi papá, que no le estaba pidiendo que lo curara porque sabíamos que ya no tenía remedio, pero que ya no queríamos ver sufrir. Él, yo creo que se apiadó de nosotros, le aplicó un medicamento y mi papá se durmió y como a las, ¿qué serían? Yo creo que como a las 5 o 6 horas de que se lo aplicaron, mi papá falleció. No sabemos, no preguntamos qué se puso, pero mi papá ya descansó. Entonces, yo creo que muchas personas estamos buscando esto, tanto para nosotros como para familiares. Hay muchos fraudes también, porque hay quienes como que buscan ahí el mercado, ¿no? Para aprovecharse del dolor de los demás. Entonces, yo pienso que por lo mismo debe legislarse también, para evitar todo eso. Eutanasia, a lo mejor soy muy cobarde y todo eso, ¿verdad? Pero pues es una forma de digna, ¿verdad? O sea, no ser una carga ya para todo, y no me gustaría ser una carga, sí me gustaría vivir, claro, ¿verdad? Pero pues si no hay la manera, si no tengo el sostén, ¿verdad? Económicamente. Jorge Antonio tiene 22 años y vive en San Buenaventura, Coahuila. A fines de mayo, salió a las calles con un letrero hecho en cartulina blanca que le cubría buena parte del cuerpo. La imagen lo llevó a la prensa local. Aprueben la eutanasia o mándenme a un hospital donde me den resultados. Desde diciembre tenía síntomas, yo me desmayaba, tenía mucho vómito, mucha cefalea,
no miraba bien, demasiados síntomas, ¿verdad? Iba al IMSS y me decían que no tenía nada, que era una migraña, hasta que yo decido por mi cuenta ir particular, me mandan a hacer un TAC y me salió una tumoración, ¿verdad? Y pues yo decido porque no me daban resultados, ¿verdad? El IMSS no me daba ningún resultado. De hecho, varias veces hasta me negaron aquí la ambulancia, pues es un pueblo chico, aquí nomás somos 25,000 habitantes y no hay 2 ambulancias para para todo el municipio, y me la negaban, ¿verdad? Me la negaban, que yo me estaba jugando, me decían, porque yo me desmayaba en la calle, yo fuera de mi casa, y cuánto sufrí mucho, ¿verdad? Jorge tiene un tumor cerebral y lleva meses tratando de recolectar dinero de particulares porque en el IMSS le dijeron que no tiene los recursos necesarios para atenderlo. Pues se me hace que, digo, pues me dices que la cirugía está casi en $500,000, ¿verdad? Y lo demás está, o sea, igual aquí un velorio, ¿cuánto sale? $15,000. O sea, prácticamente más barato morirte que curarte, lamentablemente. ¿Y cuándo se te ocurrió ponerte el letrero de la eutanasia? Pues se me ocurrió porque yo empecé, dije, no, pues voy a hacer una carga y todo esto, y hice el letrero, ¿verdad? Y me manifesté y todo eso, ¿verdad? Ahí en mi semáforo, y pienso hacerlo otra vez, ¿verdad? Para ser escuchado, porque si no, no eres escuchado. ¿Y qué te dijo la gente cuando pediste eutanasia? ¿Qué era eso? Mucha gente no sabe qué es eso, está mal informada. Es verdad, mucha gente no sabe qué es la eutanasia y la confunde con cuidados paliativos. Columba, desde la Organización por el Derecho a una Muerte Digna, lo sabe bien. De donde partimos desde el respeto a la autonomía del paciente, a la libertad para tomar sus propias decisiones. Estas decisiones se toman en base a la información que te dan, ¿no? Te dan información, pues, sobre tu enfermedad, tu pronóstico, los tratamientos que existen, las alternativas de tratamiento, y sobre esas alternativas, tu paciente, pues, tienes la capacidad y el derecho de tomar decisiones consensuadas con tu médico, ¿no? Incluso puedes rechazar el tratamiento, y eso es perfectamente legal. Los cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan enfermedades graves o terminales, controlando el dolor y apoyando al paciente, mientras que la eutanasia implica tomar medidas activas para terminar con la vida, de forma consciente y sin influencia o presión de alguien más. Tras demostrar que padece una enfermedad incurable y que le causa un dolor que impide que tenga una vida con calidad, que limita su autonomía personal o su funcionalidad. Pero ¿qué pasa cuando esa enfermedad no implica pérdida de autonomía física o dolor, sino sufrimiento mental? Yo no estoy en un trabajo donde tenga que estar en contacto físico con las personas, pero hay quienes sí, y es horrible. Llegan a su casa y llegan coléricos, su trastorno se hace más agudo, es difícil. Y las personas neurotípicas no la entienden, ¿no? Para ellos es como, ay, tómate un helado y sé feliz, tómate unas vacaciones, sonríe a la vida, ve videos de gatitos y te vas a sentir mejor, haz el amor con tu pareja y todo va a estar bien. Es cierto, no es tan simple. Arnoldo Kraus es un académico de la Facultad de Medicina de la UNAM que desde hace varios años ha impulsado el reconocimiento al derecho de una muerte digna y ha señalado que la eutanasia parece una cuestión de lujo y no un acto al que podamos recurrir. El mayor reto de la vida no es la muerte. La decisión de cómo morir y su proceso es el verdadero desafío. El dinero marca la vida y pareciera que también la muerte. Prácticamente todas las personas con las que hablé coincidieron en esto. La falta de dinero es la barrera que cruza el tema del derecho a morir. Rocío lo escribió así: enfermos que aman la vida pero desean morir en México por no poder pagar sus tratamientos y hospitalización. Quisiéramos que existiera la eutanasia. No es una decisión libre. Claro que la eutanasia debería ser un derecho para todos y que se incluya en el sector salud para que lo podamos tener todos, el que tiene dinero y el que no tiene dinero. En octubre de 2023, un grupo de diputados de diversos partidos presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud
y permitir la eutanasia para personas mayores de 18 años que tuvieran una enfermedad terminal, una condición médica irreversible o una situación de agonía. El proyecto sigue congelado. Hasta ahora, el único camino legal en México es la voluntad anticipada, aprobada en 17 entidades del país. Esta ley aplica solo para personas adultas con enfermedades terminales y les otorga el derecho a no someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida. Aunque en febrero de 2024 se presentó una iniciativa para que este derecho fuera reconocido en todo el país, el proyecto también quedó congelado. Mientras, Rocío sigue con un tratamiento muy agresivo y muchas veces sin conseguir medicamentos. Algunos días envía mensajes sin esperanza. Mi lucha se está terminando, escribió hace poco. Jorge Antonio sigue activo en redes buscando apoyo para su tratamiento, y Brian me dice que está bien, que siempre está a la espera de la próxima crisis y pensando que en el momento en que lo necesite, buscará una muerte digna. Así como suena es una producción de Puro Contenido. La dirección editorial es de María Scherer y Carlos Puch. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En nuestra mesa editorial están también Galia García Palafox y Salvador Camarena. El diseño sonoro es de Hugo Santos Quevedo, la música de Patricio Mijares y la edición de Alonso Ávila. Te invito a escuchar todos nuestros podcasts en asicomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieras escuchar tus podcasts.